Paz y bien para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente con nosotros en este espacio en donde nos encontramos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos que es nuestro Señor Jesucristo que viene a nosotros espiritualmente. Así que vamos a meditar el Evangelio de hoy, lunes 13 de septiembre, y vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos aumente la sabiduría, nos dé conocimiento de Él, para que con su gracia sepamos practicar esta bendita palabra de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que es fuente de sabiduría, que es fuente de entendimiento. Abre nuestro entendimiento y danos esa sabiduría que necesitamos para que esta palabra tuya, Señor, llegue a estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Una palabra tuya bastará para sanarme. Qué grandes, Sí. qué poquitas palabras, pero qué grandes, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar yo estaba meditando que como anterior a este texto de que estamos escuchando, compartiendo hoy, se dice que Jesús había estado enseñando. Textos antes están las bienaventuranzas que Jesús había estado enseñando al pueblo y diciéndoles, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente estaba con él, mucha gente lo seguía ya por esas bienaventuranzas que les había dicho. Sabemos que en Cafarnaúm es una ciudad en donde Jesús hizo muchos milagros, porque no pudo hacer milagros en Nazaret. Entonces, me llama más la atención que este soldado era un soldado romano, era un gentil. Sí. Entonces, ¿qué tan respeto tan grande tendría él de a lo mejor no más de oídas, ¿verdad? De decir, de haber sabido de los milagros que Jesús hacía? Sabía, él respetó que él no podía acercarse a Jesús porque pues los judíos no se juntaban con los gentiles. Entonces él respetó eso. ¿Y a quién envió? Pues a los ancianos, los que tenían, se supone, la mayor sabiduría y el mejor acceso a Jesús. Aunque los ancianos sabíamos que pues también echaban sus pedradas a Jesús, ¿verdad? Pero como vemos que por conveniencia de que ándale, hazle ese favor porque nos hizo una sinagoga, y querían que por pura conveniencia lo curara, les convenía, que dijo, porque nos conviene estar bien con este soldado romano, porque sabíamos que como quiera que sea, aunque él se ve que tenía un buen corazón, ¿verdad? De preocuparse por su siervo, aún así él respetaba que sabían que no era
muy cordial la relación de los romanos con ellos, ¿verdad? Entonces, ahí veo yo más la intercesión, más bien la intercesión, porque Él le pide a ellos intercedan por mí ante Jesús, ellos van a interceder y es hermoso de ver cómo Jesús ve el buen corazón de este soldado, sí, aún siendo que no era de Israel. En la enseñanza que a mí me deja de esta parte es de que así como los ancianos del pueblo, los ancianos de Israel, perdón, le dicen a Jesús del por qué el soldado romano necesitaba ese favor de Jesús. Le dice por qué se lo merece. Y yo he hecho eso y es sorprendente la prontitud de que Dios escucha nuestras oraciones. Porque a veces solamente pedimos, te pido por fulano de tal, te pido para que le sanos, te pido, pero nomás hasta allí, y entonces no se complementa. Y a veces cuando yo lo hago, yo siento que no es tan sincera mi oración, mi intercesión. Pero cuando le digo, Señor, mira que se merece esto porque está trabajando mucho, mírala, ya sabe, el Señor ya sabe todo. Nomás que quiere también, yo pienso que quiere también la sinceridad de nosotros como intercesores de los demás, pienso yo. Sí. Ahora, sí. A mí también me llama la atención de este soldado romano, tanta fe que tenía en Jesús, tanta fe, tanta confianza, de que a pesar de que él, como dice aquí en su palabra, él dice a uno, ve y viene, a otro, haz esto, a su criado, haz esto, y lo hace. Él sabía que la autoridad que tiene la persona, quien sea, la autoridad de palabra se cumple, porque tiene la autoridad. Entonces, él sabía que Jesús tiene la autoridad. Con una sola palabra de Jesús, su criado quedaría sano. Y efectivamente así se sanó. Pero la fe está, a mi ver, está en que él sabe que Dios, aunque no era judío, pero sabía, pienso yo, que Dios hizo todo con su palabra desde la creación. Él tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo natural y sobre lo natural, sobre la enfermedad más aún, porque precisamente a eso vino Jesús, a sanarnos de todas dolencias. Por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Y tal vez él no era judío, pero pienso yo que sí conocía, a escuchas, como decimos, sí. Y por el escuchar viene la fe. Así que me quedo yo meditando también en que ahora que Jesús no está físicamente con nosotros, como que volvemos al principio. Él está en la palabra de Dios. Y ojalá que superemos a este soldado romano, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, somos templo del amor de Dios, somos cuerpo de Cristo, tenemos los ángeles custodios, tenemos a Mamita María, todos los santos que interceden por nosotros. Así que yo pienso que debemos de tener debemos de tener más fe y confianza en Dios, de más que este soldado romano. Sí, y fíjate que qué tan importante no serán estas palabras de no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que se quedó en la liturgia, que está momentos antes de que nosotros comulguemos al Señor, que comamos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, sin ser dignos, porque nunca nadie será digno de comerlo, de tenerlo. Nos convertimos, como tú dices, en un mismo Cristo, somos templo de Él, habita en nosotros, en esa casa. Entonces es en nosotros, como tú dices, cuando nosotros nos demos cuenta de precisamente de que el Señor es el creador y que nosotros somos sus criaturas, que por méritos de Jesús nos convertimos en hijos de Dios, es cuando comprenderemos de decir, no soy digno, Señor, de que yo estoy aquí creada por ti, yo estoy aquí gracias a ti. Cuando precisamente en el momento de la prueba, de la enfermedad, Señor, yo no soy digna de, ¿por qué voy a decir? Es que tú, Señor, reclamarte esto, si estoy aquí gracias a ti. Todo lo que tú me des será porque tú quieres dármelo, porque yo me lo he ganado, como tú dices, porque me lo merezco.
¿Qué hacemos para merecer, para ser dignos, poquito dignos de que el Señor habite en nosotros? Ajá, y cómo a veces nos atrevemos a recibirlo indignamente. Indignamente. Indignamente me refiero a no estar en gracia, porque como dice usted, o sea, nadie es digno de recibirlo, Sí. pero Él nos da la dignidad de Él nos ser da hijos la de Dios. A eso vino, Mm. a devolvernos esa dignidad, y esa dignidad estriba en la gracia. Mm. Ahora con tantas enfermedades, con tantas inclemencias del tiempo, la gente nos pide mucha oración y todos estamos necesitados de la gente a que ore por nosotros, y siempre estamos orando los unos por los otros, pero la pregunta del millón es, ¿nos humillamos ante Jesús? Exactamente. Obteniendo su gracia. Y fíjate, precisamente yo meditaba en ese momento cuando nosotros comulgamos, ¿cuántas veces no tenemos, como dices tú, claro que Dios nos da esa dignidad, nos permite comulgarlo, nos permite comerlo? ¿Cuántas veces lo comemos y salimos de ahí ya, ni siquiera cuando vamos en ese camino a ese lugar, a darle esa acción de gracias al Señor por tenerlo en nosotros, ya estamos a lo mejor pensando en otra cosa y estamos viendo otra cosa que no, en ese momento tan grande que es? Y precisamente en ese momento, yo siempre, creo que otras veces ya lo he dicho mucho, y principalmente para mí, empezando por mí, en ese momento que el sacerdote pronuncia esas palabras y nosotros contestamos, una palabra tuya bastará para sanarme. En ese momento decirle, Señor, una palabra, tener fe en esa palabra, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme de la envidia. Una palabra, Señor, bastará para sanar a tal enfermo. Una palabra tuya bastará para tanto que podemos pedir en ese momento. Entonces caminemos en fe, que Él es la palabra, y a imitación de Mamita María, así como Mamita María dijo, hágase en mí según tu palabra, pues hágase en mí esta palabra de hoy, y la de mañana, si Dios nos da licencia de vivir, pues la de mañana, y así la de cada día, para que se cumpla. De saber que el Señor es un eterno presente, que ahorita como estamos leyendo esta palabra se cumple hoy y siempre. Porque yo como todo ser humano, se me vienen de repente sentimientos negativos, dañinos a mi espíritu, pero he tratado frecuentemente desde que me decidí a cumplir la palabra de Dios, y claro que fallo mucho, pero cuando lo hago, sé que es verdad, porque le digo, Señor, este sentimiento no lo quiero, aléjalo de mí, y se va como rápido. Sí. Iba a decir como por arte de magia, pero Dios no hace magia, no. Dios hace milagros. Nos da bendiciones. Así es que yo los invito a que pedirle al Señor que nos aumente la fe y a que pongamos en práctica esta bendita palabra de Dios, pero solamente con su gracia lo podemos lograr. Así es, y ser cada día, luchar por esa dignidad, por ser más dignos de que el Señor habite en nuestra casa. Así es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, que tengan un bendecido día. Dios los bendiga.